Antes de adentrarnos en la historia de la química inorgánica, resulta bastante importante conocer el concepto de esta. Entonces, ¿qué es la química inorgánica? Bueno, la química inorgánica es una rama de la química que se enfoca en el estudio de los compuestos que no contienen carbono o hidrógeno, es decir, aquellos que no son orgánicos. Ahora, luego de conocer un poco sobre este concepto, sí podemos adentrarnos en lo que es el origen de la química inorgánica. En el siglo XVII, el químico alemán Georg Ernst Stahl propuso la teoría del flogisto, la cual explicaba la combustión de los materiales. Posteriormente, en el siglo XVIII, el químico francés Antoine Lavoisier demostró que la combustión era un proceso de oxidación. Los primeros estudios sobre química inorgánica se remontan a la antigua Grecia, donde filósofos como Aristóteles y Demócrito comenzaron a explorar las propiedades de los minerales y otros materiales no inorgánicos. Sin embargo, no fue hasta la Edad Media que la química inorgánica comenzó a desarrollarse como una disciplina distinta. En el siglo XVII, el químico alemán Georg Ernst Stahl comenzó a estudiar los compuestos metálicos, lo que lo llevó a una mayor comprensión de la química de los elementos y los procesos de oxidación y reducción. Ya en el siglo XVIII, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele descubrió varios elementos importantes, incluido el oxígeno, y desarrolló nuevos métodos para la preparación de compuestos inorgánicos. Ahora, en cuanto al término de química inorgánica, este fue utilizado por primera vez en 1789 por el químico alemán Torbert Bergman, quien es considerado el padre de la química inorgánica. Este fue uno de los primeros en reconocer la importancia de los compuestos inorgánicos y establecer los fundamentos de esta disciplina. La era moderna de la química inorgánica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la química inorgánica experimentó un gran avance gracias a los trabajos de químicos como Dmitri Mendeleev, quien desarrolló la tabla periódica de los elementos, y Fritz Haber, quien descubrió un proceso para la síntesis de amoníaco que revolucionó la industria de la química. En la actualidad, la química inorgánica sigue siendo una disciplina vital para la comprensión de la materia y la síntesis de nuevos materiales y compuestos. El estudio de los compuestos inorgánicos se remonta a la antigüedad, cuando los alquimistas trataban de convertir metales en oro y buscar la piedra filosofal. Durante la Edad Media, la alquimia se convirtió en una disciplina más estructurada y se comenzaron a estudiar las propiedades de los elementos y los compuestos inorgánicos. En el siglo XVII, el químico irlandés Robert Boyle realizó algunos experimentos sobre los gases y propiedades químicas de los elementos inorgánicos. Boyle es considerado uno de los padres de la química moderna y sus experimentos sentaron las bases de la química inorgánica. En el siglo XVIII, el químico francés Antoine Lavoisier realizó importantes experimentos sobre la combustión y la composición del aire, lo que le permitió establecer la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas. Otro importante contribuyente fue el químico sueco Jöns Berzelius, quien fue en el siglo XIX quien desarrolló importantes técnicas de análisis químico y descubrió varios elementos inorgánicos. Volviendo un poco más atrás, en la antigüedad, el estudio de la química inorgánica implicaba varias disciplinas, entre las cuales está la mineralogía, que es el estudio de los minerales y su composición química; la alquimia, una práctica antigua que se centraba en la transformación de la materia; la química farmacéutica, que es el estudio de los compuestos químicos que se utilizan en la medicina; y por último, pero no menos importante, la química metalúrgica, que es el estudio de la extracción y procesamiento de metales. A lo largo de la historia, las disciplinas han evolucionado y se han fusionado para formar lo que hoy en día conocemos como la química inorgánica moderna.